Hola, ¿cómo están? Amigos, amigas de Educación Especial hoy. Vamos a ver si ahora sí ya estamos. Creo que ahora sí, doctor, ya estamos por aquí. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Sí, ya estamos. Ahora sí. Una disculpa, algunos problemas técnicos aquí, pero ya se pudieron resolver. Bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigas de Educación Especial hoy. Pues nuestro invitado, el doctor Sergio Tobón. ¿Cómo están? Espero aquí que si pueden escucharme, hagan algún comentario para poder, sí, ya nos escribieron que ya nos escuchan, doctor. Pues muy buena Excelente, noche. por fin. Sí, estábamos a punto de moverlo en la semana, pero miren, Sí, ya, ya estábamos redactando el comunicado. sí, ya estábamos en eso. Había fallas, pero Sí. bueno, se van aquí sumando, doctor. Pero, profe, cuénteles las fallas que tuvimos porque pensarán que yo no No, llegaba. miren, el doctor hoy se encuentra en Tlaxcala. Fallas de internet con el Sí, servidor. está ahorita en Tlaxcala y el estar también hospedado, a veces las señales de los lugares donde nos hospedamos cuando salí, quienes hemos podido salir, pues a veces hay fallas ahí en la red. Y bueno, es algo que nos costó. Estábamos planeando usar otro servidor y bueno, ahí tuvimos algunas fallas, pero bueno, ya estamos por acá de este lado, lo pudimos resolver a través de Zoom. Y bueno, pues aquí les voy a pasar un poquito la semblanza del doctor. Creo que aquí ya también tuvo aquí una pequeña falla el doctor, o no sé si sea mi señal, pero bueno, ahí ustedes voy leyendo sus comentarios para que nos vayan compartiendo si hay alguna falla, por favor. Bien, pues les voy a leer, se salió el doctor, pero les voy a ir leyendo un poco su reseña del doctor mientras él se vuelve a conectar, mientras también va llegando más personas aquí se van sumando a la transmisión. Bueno, pues ya nada más esperamos que se reconecte el doctor. Les digo, hay un poquito de fallas en el internet donde se encuentra hospedado. Bienvenidas, bienvenidos. Eh, Les voy a leer un poco la semblanza en lo que se conecta el doctor. El doctor es doctor por la Universidad Complutense de Madrid de Modelos Educativos y Políticas Culturales con calificación cum laude por unanimidad. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México y ha sido profesor, asesor y conferencista invitado en más de 18 países de Iberoamérica en socioformación. Ha participado en reformas educativas, diseño curricular, evaluación, aprendizaje basado en proyectos. Ha apoyado la implementación de varias reformas educativas en Latinoamérica y ha ayudado a entidades internacionales como la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la OEI y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la implementación de proyectos orientados a la transformación de la educación desde la socioformación, considerando las necesidades de la comunidad y también ha apoyado a más de 50 universidades en su proceso de transformación. Es autor y coautor de 35 libros sobre socioformación, pedagogía de proyectos, socioformación y evaluación socioformativa, publicados en Colombia, México, Venezuela, Perú, España y Estados Unidos. Algunos de sus libros son Proyectos socioformativos del aula a la comunidad en 2021, COVID-19, retos y oportunidades para la socioformación y el desarrollo social sostenible, también en el mismo año. Ha colaborado, entre otros y muchos proyectos. También es autor de más de 150 artículos publicados en diferentes revistas indexadas, evaluador de varias revistas científicas y ocupa el cargo de editor asociado de la revista Frontiers in Psychology, indexada en varios espacios como de algunos elementos de la psicología educativa. Y bueno, tiene 5 doctorados honoris causa por parte de prestigiosas universidades. Y bueno, pues hoy lo tenemos por acá. Esperemos eh, se vuelva a conectar. Les digo que él está ahorita en actividades desde Tlaxcala. El día de hoy, bueno, la idea es poder compartir algo de estas experiencias de trabajo y sobre todo, bueno, dar algunos elementos con relación
a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial e inclusión aplicada, aplicación en el diagnóstico socioeducativo. Vamos a dar algunos minutos. Mientras, si tienen alguna duda que les gustaría se pudiera platicar con el doctor, bueno, pues también sería bienvenida. Vamos a ver, no deja conectar al doctor. Vamos a darle nuevamente la liga. Algo sucedió por acá. Denme un minuto para poder dar. Mientras les digo, vayan escribiendo alguna, algún comentario que les gustaría preguntar. Mientras, bueno, pues muy buenas noches desde Chilpancingo, Ángeles Pacheco. Voy leyendo algunos comentarios mientras el doctor se vuelve a conectar. Denme un minuto. Vamos a enviarle la liga para que se integre. Ahorita voy leyendo sus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Híjole, si no, vamos a hacer un ajuste en la charla. Denme un segundito para volver a enviarle. Vamos a ver si puede conectarse. Está teniendo fallas para volver a integrarse a la charla. Vamos a darle unos minutitos al doctor. Mientras les digo, voy leyendo algunos de sus comentarios desde el chat. Eh, Elida Inda, hola, buenas noches. Odey 372 y 374. Ya está por aquí el doctor. Les digo que sí hemos tenido algunas fallas, pero ya que está con nosotros. Buenas noches desde Chilpancingo, Guerrero, Ángeles Pacheco. Buenas noches desde Villa de Guerrero, Oaxaca, Jorge Baram. Pues doctor, ya estaba leyendo algunos comentarios, ya leí su Ah, semblanza, les digo que tenemos aquí unas pequeñas fallas. Pues no, miren, ya me sacó a mí la plataforma y casi que no me deja entrar de nuevo. pero ya estamos por acá. Pues Sí, doctor, si sí, quiere sí. vamos a empezar. Ya leí su semblanza, Ok, empecé a leer algunos comentarios, nos pusimos nerviosos porque de repente esto estaba mucho, fallando. mucho, mucho, no, Vimos que estos hay no mucho están interés sencillos. y hay mucho interés de la gente, pero bueno, Ajá, ya estamos aquí, ya está aquí el doctor. vale, Y bueno, pues vamos a trabajar. Hay algunas preguntas, doctor, que sí, igual sí, estuvimos aquí elaborando. La primera de ellas, ¿qué contribuciones brinda la inteligencia artificial a la educación especial? perfecto. Platíquenos un poco de eso. Es una excelente pregunta. A ver, cuando trabajamos en educación especial y tenemos estudiantes con discapacidad, ya sea en los centros de atención múltiple o incluidos en las aulas regulares, los docentes tenemos el gran reto de lograr la inclusión, es decir, de buscar que los estudiantes participen con otros en la realización de proyectos que posibiliten el aprendizaje pertinente. Y eso requiere la personalización. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, en las aulas regulares, un grupo de 30 o 40 o más estudiantes, esa personalización del aprendizaje es todo un reto, porque tenemos que tener en cuenta también las necesidades de los diferentes estudiantes. Entonces, la inteligencia artificial nos posibilita herramientas para una mayor personalización del aprendizaje, para que las actividades que realicemos consideren a todo el grupo y no solamente a unos estudiantes, a unos cuantos estudiantes. Entonces,
Esto nos brinda una base para poder trabajar mejor. Por ejemplo, tenemos un estudiante con discapacidad en un grado, en primero, en segundo, o en tercero, o en secundaria, en un aula regular. ¿Cómo nos ayuda la inteligencia artificial? Primero, nos posibilita un conjunto de estrategias diversas que podemos emplear de acuerdo con el diagnóstico que tenga ese estudiante. Que tenga ese estudiante con autismo, o con ceguera, o con sordera, o con parálisis. Y entonces, con base en este conjunto de opciones, podemos hacer una mejor planeación didáctica. Y para eso necesitamos dominar 5 cosas esenciales para apoyarnos de la inteligencia artificial en la educación especial. Lo primero, tenemos que aprender a hacer buenos prompts, o en otras palabras, prompts profesionales que nos posibiliten sacarle el máximo provecho a la inteligencia artificial. Segundo, es necesario trabajar con asistentes, es decir, con aplicaciones ya entrenadas con cientos de ejemplos que nos ayuden a realizar procesos de personalización del aprendizaje y también proyectos inclusivos que se realicen con todos los estudiantes, considerando sus diferentes necesidades. Por ejemplo, los GPTs son asistentes, o las yemas de Gemini son asistentes. Ya enseguida vamos a ver ejemplos de todo esto. Tercero, necesitamos aprender a trabajar con agentes. Por ejemplo, en ChatGPT 5 está la opción de agentes. Entonces, con un agente podemos abordar varias tareas a la vez, que nos ayude a hacer el diagnóstico del grupo, que nos ayude a hacer el proceso de personalización, que nos brinde materiales contextualizados a esas características del grupo, todo a la vez. Entonces el agente va haciendo todas estas tareas, pero también podemos programar agentes a través de otras aplicaciones de inteligencia artificial, como por ejemplo Manus, o también con Claude, o con N8N, que ya son más especializadas. Cuarto, hay que buscar también procesos de automatización complejos en los cuales articulemos diversas inteligencias artificiales para que podamos sacarles el mayor provecho. Y por último, es necesario que realicemos aplicaciones, este ya sería un nivel avanzado, aplicaciones en Gemini o Claude para elaborar nuestros propios materiales de tal manera que respondan a las necesidades e intereses que hay en el grupo. Por ejemplo, tenemos un estudiante con autismo y le motivan mucho los peces, pues, y hay peces de un determinado tipo. Pues bien, vamos entonces a hacer un material adaptado a ese estudiante con una aplicación específica. En síntesis, en esta área es urgente que nos apropiemos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está para que nos ayude a realizar todas las tareas repetitivas, administrativas y burocráticas, de tal forma que los docentes podamos tener más tiempo para pensar, para tomar decisiones, para direccionar los procesos y también para estar más con nuestros estudiantes, para dedicarnos más a la pedagogía. En eso nos ayuda mucho la inteligencia artificial. Y en esta área tan retadora como es la educación especial y los procesos de inclusión, nos brinda elementos fundamentales para todos estos procesos de personalización. Sí, y justo acaba de abordar el tema de estos procesos de burocratización, ¿no? Que invaden mucho al docente, ¿no? Y le limitan esto que usted mencionaba, ¿no? La parte de darle mayor peso a la parte de didáctica, a la parte de la planificación de la enseñanza,
a la parte de ese quehacer pedagógico que tendría que ser la base por todas las actividades que se desarrollan. Al final, el poder encontrar a esa falta de manos, ¿no? Para poder hacer todo lo que se pide, pues están las herramientas. Y esas herramientas, justamente como la inteligencia artificial, nos ayudan a desburocratizar un poco todo el hacer del docente. Qué nos dice con relación a ello para poderlo Sí, profundizar un poco más? efectivamente, necesitamos la inteligencia artificial para poder tener más tiempo con los estudiantes y para nuestra propia vida, porque los profesores dedicamos mucho tiempo nuestro a la enseñanza, a la educación, más allá de las horas formales. Entonces, comencemos con lo primero. ¿Cómo se hace un buen prompt? Hay muchas metodologías, pero nos tenemos que adaptar también a la evolución de las inteligencias artificiales. Una cosa era cómo había que hacer un prompt hace unos 3 o 4 meses, y otra cosa es en la actualidad, con ChatGPT 5, con Gemini 2.5 Pro, con Claude 4.1 y también con las inteligencias chinas que están teniendo notables desarrollos. Entonces, vamos a esto. Los elementos fundamentales que debe tener un prompt, voy a compartir, son estos que estamos viendo aquí. Estos son los fundamentales. Primero, tenemos que decirle a la inteligencia artificial cuál es la tarea concreta que necesitamos. Y se sugiere empezar por esto de una vez. ¿Para qué? Para que ya desde el inicio la inteligencia artificial lo detecte. Hay algunos expertos que dicen que la inteligencia artificial ante todo se enfoca más en lo que está al inicio y en lo que está al final de un prompt. Entonces, debemos iniciar de forma concreta pidiéndole a la inteligencia artificial lo que necesitamos, la tarea concreta. Por ejemplo, a, organiza el diagnóstico socioeducativo, o como a mí me gusta llamarle, estudio sociocrítico, que creo que es el concepto más pertinente en la nueva escuela mexicana, considerando todas las herramientas que he aplicado en el grupo. Por ejemplo, el taller reflexivo constructivo, las observaciones, la encuesta a las familias, entrevista a los estudiantes, observación durante el juego y también el diagnóstico de un estudiante con parálisis cerebral o con autismo. Entonces, tengo que darle la tarea concreta. Organízame toda la información que he recolectado. Y entonces, obviamente, yo le tengo que subir esta información como la tenga. Las imágenes de las actas, el Excel con la encuesta que apliqué, el acta de un taller reflexivo constructivo que hice con las familias o con líderes comunitarios, el diagnóstico del estudiante que tiene discapacidad, todo eso se lo subo en diferente formato. Entonces, voy a hacer un prompt para que la inteligencia artificial me ayude a organizar toda esta información. Entonces, primero, la tarea, así como les estoy diciendo, concreta, puntual. Con los nuevos desarrollos de la inteligencia artificial, ya no es tan necesario comenzar con el rol, porque ya la inteligencia artificial es muy inteligente y no necesita que le estemos diciendo que actúa como un pedagogo experto, actúa como un experto en educación especial, actúa como un experto en inclusión. Porque si le damos la tarea de que nos organice la información para hacernos un estudio sociocrítico y ahí tenemos un informe de un estudiante con discapacidad, ya la inteligencia artificial interpreta que tiene que hacer un diagnóstico un estudio sociocrítico integral y sistémico y va a abordar todos los elementos que ha aprendido en esta área. Asimismo, es necesario tener en cuenta las tendencias, los nuevos desarrollos al momento de plantear la tarea. Entonces, le vamos a decir
que realice el diagnóstico sociocrítico con la información que le estamos subiendo como archivos anexos o conectando nuestra carpeta de Google Drive, teniendo en cuenta las tendencias en el área, la nueva escuela mexicana, si estamos en México, porque aquí también tenemos participantes de otros países, y así sucesivamente. Luego, tenemos que señalarle a quién va dirigido este diagnóstico. Este diagnóstico va dirigido a los mismos estudiantes, a los padres de familia, para nosotros los docentes y también para las autoridades. Asimismo, hay que indicarle cuáles son algunos aspectos críticos que debería tomar en cuenta al momento de hacer el diagnóstico, como por ejemplo la problematización. Entonces, señalarle que aborde el diagnóstico con elementos de problematización y que nos ayude también a nosotros a hacer esta problematización, porque a veces la inteligencia artificial nos plantea preguntas o retos que quizás nosotros no estemos considerando, lo mismo que pares. Bien, otro elemento que hay que considerar en la elaboración de un prompt es la información de entrada o los ejemplos. Entonces, queremos que nos ayude a hacer un estudio socioeducativo. Pues subámosle un ejemplo de un estudio socioeducativo, de un estudio sociocrítico bien hecho, completo, donde se vea todo el proceso de problematización, considerando diferentes herramientas. Necesitamos que la IA nos ayude a hacer un borrador de un proyecto sociocrítico inclusivo, pues subámosle un ejemplo de un proyecto sociocrítico inclusivo y así sucesivamente. Creo, apreciado profesor Alfonso y docentes que están aquí, que este es uno de los elementos más relevantes hoy día de un prompt, que le indiquemos ejemplos o referentes. En mi experiencia, esto es lo que hace que la IA saque su máximo potencial. Todo lo que está aprendiendo con los seres humanos en sus interacciones y en sus trabajos. Entonces, no olvidemos agregar al menos un ejemplo de la tarea, pero este ejemplo tiene que estar bien hecho. No puede tener errores. Si tiene errores, es mejor no darle el ejemplo. Sí, doctor. Eso, por favor, a tenerlo en cuenta. Y finalmente, especificar con todo detalle cómo debe ser el formato de salida. O sea, cómo queremos el estudio sociocrítico, cómo queremos que nos lo presente. Entonces le vamos a decir, empieza el estudio sociocrítico con la información de la escuela, luego con la información del grupo, aborda estas dimensiones, en cada dimensión considera fortalezas y aspectos positivos, pero también problemas. Céntrate en problemas profundos, describe esos problemas y así sucesivamente. Entonces tenemos que ser también muy detallados en este formato de salida. No es simplemente decirle elabora un documento en Word, no. ¿Cómo debería de ser la organización en esa parte? Entonces, fíjense, aquí tengo un pequeño ejemplo de cómo sería un PRON así considerado. Aquí, perdón, aquí lo tengo. Aquí está. No, no, aquí está. Un PRON para que la guía nos ayude a hacer un buen diagnóstico socioeducativo. Que vuelvo y lo digo, creo que el mejor nombre debería de ser estudio sociocrítico. Y el estudio sociocrítico incluye, obviamente, el estudio de la realidad. Entonces, al inicio le estamos diciendo la tarea. Aquí todavía lo tengo con error, pero ya les comenté que eso no es necesario. Miren la tarea. Realice el informe del diagnóstico a partir de la revisión de todas las evidencias e informes subidos en los archivos anexos, como imágenes, información académica, encuestas, pruebas, test, actas, informes de talleres, entrevistas y también
informes de diagnóstico de estudiantes con discapacidad y planes de intervención que tengamos con estos estudiantes. Eh, Luego le decimos aquí, elabore el diagnóstico de manera completa, describiendo con detalle y análisis todos los apartados que siguen a continuación, extrayendo la información de los documentos subidos para que no se invente nada. Y entonces aquí le vamos a ya comenzar a colocar la información de la escuela, de la fase, del grado, del grupo. Si tenemos estudiantes con discapacidad, aquí lo indicamos. Y luego le vamos a también a pedir cómo es que queremos que nos organice este diagnóstico. Entonces, aquí, por ejemplo, le vamos a pedir que lo haga con tablas, indicando una serie de dimensiones y en cada dimensión fortalezas y problemas profundos. Muy bien, eso es lo que le vamos a decir. Entonces, yo copio este prompt, así como está aquí, y, y me lo llevo a... El profesor Alfonso. Ok, se cortó un poquito, pero creo que ahí estamos. Aquí estamos. Sí, están viendo mi página de Sí, se sigue ChatGPT. viendo. Se sigue viendo, doctor. Todo está bien. Bueno, entonces aquí puedo utilizar el PRON aquí en ChatGPT de forma gratuita y aquí lo completo y aquí subo los archivos que tenga. Vuelvo y lo digo, sin darle ningún formato, como los fui elaborando en mis observaciones con los estudiantes, en el trabajo con ellos y con las familias. Por ejemplo, yo le puedo tomar fotos a las actas, le puedo puedo hacer archivos de audio y también subirlos, grabar las entrevistas, no tengo que estar transcribiendo nada. Listo. Y entonces aquí, pues la IA me va a ayudar. Cuando es modo gratuito, pues tenemos un número limitado de créditos, ¿cierto? Entonces tenemos que agregar toda la información en el primer mensaje para que no se nos agote. No hay que dar la información mensaje por mensaje. Y si, y si quieren una inteligencia artificial totalmente gratuita, les recomiendo esta otra, Z.ai. Miren qué sencillo. Funciones. Aquí está abriendo. Ustedes lo pueden, la pueden abrir allí y aquí colocan el mismo PRON, solo que aquí ya no tiene, aquí ya tienen pues muchos más créditos. O sea, aquí no van a tener las limitaciones ni de ChatGPT, ni de Gemini, ni de Claude, ni de, ni de otras. Em, ¿Cuál es otra ventaja de esta aplicación de IA? Que luego también podemos pedirle que nos haga una presentación de ese diagnóstico socioeducativo, aquí de forma gratuita. Y ya cuando tengamos más experiencia, le podemos decir que nos ayude a hacer aplicaciones. Aplicaciones para hacer videos, aplicaciones para hacer cuentos, aplicaciones para hacer ejercicios, análisis de casos y que esos materiales se adapten a los estudiantes con discapacidad o con barreras para el aprendizaje y la participación. Pero por el momento nos ayuda bastante en hacer pronto. Entonces, aquí lo tenemos, este es el nivel más bajito. Es importante aprender a hacer prompts profesionales. Pero vuelvo y lo digo, aquí tendríamos que agregarle un ejemplo. Entonces, yo le tengo que subir un ejemplo a esto, ¿cierto? Aquí es porque no me he registrado. Si estoy en ChatGPT, le tengo que subir un ejemplo. Entonces, buscaría un buen ejemplo en mi computadora y lo subo para esto.
Por ejemplo, aquí ya encontré un ejemplo de un diagnóstico socioeducativo como quiero que me lo haga. Y fuera de eso, le voy a comenzar, le tengo que comenzar a subir entonces las observaciones de los estudiantes, los diagnósticos de aquellos, de aquel o de aquellos estudiantes que tengan alguna discapacidad o dificultad severa para el aprendizaje. Podría agregarle también los archivos de audio de las entrevistas con estudiantes, con familias, con personas de la comunidad, bases de datos en Excel. Todo eso lo voy subiendo aquí. O en Z, ahí también lo podemos hacer. Eh, ¿Y qué pasa si queremos dar un paso adelante y queremos trabajar con un asistente? Pues entonces podemos ir aquí a ChatGPT, donde dice GPS, y buscar algún asistente que nos sirva. Por ejemplo, queremos un asistente que nos ayude a elaborar el diagnóstico socioeducativo. Pues muy bien, yo aquí tengo varias aplicaciones entrenadas con cientos de ejemplos que hemos sistematizado a lo largo de todo el país porque llevo 3 años recorriendo este país. Ahora mismo estoy aquí en Tlaxcala eh, porque mañana voy a trabajar con un grupo de maestros aquí en el estado. Y fruto de este trabajo que hemos hecho es que hemos sistematizado ejemplos y experiencias y con eso es que hemos hecho el entrenamiento de estas aplicaciones que son gratuitas, que no se está cobrando absolutamente nada por esto. Entonces aquí pueden buscar por mi nombre, Sergio Tobón, Sergio Tobón, y miren, aquí aparece un asistente diagnóstico socioeducativo. Entonces dan clic aquí y les lleva a esto. Aquí dice, esta aplicación le ayudará a organizar la información del diagnóstico socioeducativo por escuela o por grupo o por grado, de acuerdo a su necesidad. Hemos siempre planteado que hay que hacer un diagnóstico socioeducativo por grupo y que el diagnóstico de la escuela es tomando en cuenta todo esto. Porque a veces hemos observado que se hace un diagnóstico de escuela y ya no hacemos diagnóstico de grupo. Y el diagnóstico del grupo es fundamental para poder orientar el trabajo con las metodologías sociocríticas, para que se ajusten a las necesidades e intereses de nuestros estudiantes. Entonces yo aquí le voy a decir que requiero ayuda. Lo que nos va a brindar la IA es siempre una ayuda, es un apoyo. La IA no nos va a hacer el trabajo. La IA no nos va a hacer el diagnóstico socioeducativo inclusivo. La IA nos va a ayudar con ideas, con un borrador, para que luego nosotros nos dediquemos a analizar, a complementar, a quitar, a sacar. La IA nos va a ayudar a darle forma a esto para que se pueda comunicar, para que ya no tengamos que estar perdiendo el tiempo haciendo informes, redactando cosas, redactando correos o enviando esto a las autoridades, porque también la IA nos puede ayudar a hacer esto todo de manera automatizada. Listo. Entonces yo, por ejemplo, ya puedo dar clic aquí. Recuerden, esto es un asistente nivel 2. Les había hablado de varios niveles. Nivel 1, aprender a ser profesionales. Nivel 2, trabajar con asistentes, como por ejemplo este. Entonces, este asistente nos va pidiendo paso a paso toda la información. Ya no hay que manejar ningún prompt. Aquí ya no tenemos que aprender a manejar prompts. Entonces, fíjense, este asistente que es gratuito, que ustedes pueden ubicar aquí en los GPTs, te pide desde el inicio que subas toda la información que tengas o del grupo, si es que vas a hacer el diagnóstico del grupo, o de la escuela, si es que vas a hacer el diagnóstico de la escuela. Y entonces, ¿qué información hay que subir? Pues la información que hayamos recolectado en el proceso de problematización de la realidad, las observaciones de los estudiantes, las entrevistas con las familias, las encuestas, los talleres reflexivos constructivos, las actas de actividades con los estudiantes.
los ejercicios de reflexión, los diálogos que tengamos con los compañeros, todo enmarcado en un proceso de problematización que implica aplicar el pensamiento crítico para detectar todas aquellas dificultades, barreras, obstáculos, necesidades, conflictos y retos que tenemos en nuestra comunidad y que a veces no las vemos, no las tomamos en cuenta o están allí, pero no se han resuelto. Por ejemplo, un estudiante con autismo al cual no se le ha brindado un adecuado proceso de inclusión. Ahí está el estudiante con autismo. Ahí está la necesidad. La estamos observando. ¿Qué necesitamos hacer en la problematización? Pues determinar por qué no hemos logrado la inclusión de este estudiante, qué nos ha faltado, qué deberíamos de integrar, qué necesidades hay que considerar del educando, etcétera. Entonces, no siempre la problematización es ponernos a analizar nuestras certezas. No, eso solamente es un elemento de la problematización. La problematización la tenemos que abordar de manera integral. Entonces, hay que analizar, claro, nuestras certezas, eh, nuestras suposiciones, nuestros prejuicios, nuestros esquemas arraigados en el inconsciente, claro, pero también tenemos que abordar las necesidades que tenemos allí en la comunidad, las dificultades, los conflictos, las barreras para el aprendizaje y la participación. Doctor, en este punto que hace, aprovechando esta pequeña pausa, entonces, para poder identificar las necesidades que tenemos como docentes con relación a esas dificultades en la enseñanza, en la didáctica, en el uso de materiales para aquellas o aquellos alumnos, pues con diversas situaciones, como podría ser conducta, como podría ser alguna condición específica como el autismo, como TDA, como una discapacidad intelectual. Y también sería entonces necesario, además de describir o también algún elemento que tenemos que integrar en esta información, son qué puede hacer el alumno, qué sí sabe hacer. Y en el caso de las necesidades de ellos, ¿qué es lo que tendríamos que integrar? Porque usted decía, entre más información le pueda yo brindar a la inteligencia artificial, porque no me lo va a hacer todo, o sea, no basta con que yo le diga, tengo un alumno con No, TEA, no, ¿qué características tiene ese niño? ¿Qué exacto. fortalezas tiene? ¿Y qué necesidades también requiere? ¿Cómo integrar esa información, doctor? Sí, es muy importante lo que usted dice. Cuando estemos haciendo el diagnóstico socioeducativo y nos vamos a apoyar en la IA, hay que darle información detallada y precisa de nuestro grupo o de los estudiantes de nuestra escuela, con todas sus características. Y eso incluye las fortalezas, los intereses, los hobbies, las capacidades que tienen, lo que sí saben hacer, sus ideales, sus sueños. Porque a veces nos enfocamos estudiante con autismo y solamente estamos pensando en las dificultades, los problemas, las barreras, lo negativo. No, hay que tener una mirada integral. Entonces, para poder hacer esto, tenemos que buscar que los estudiantes que tengan alguna discapacidad reciban un diagnóstico integral y sistémico con el apoyo de especialistas, en este caso de las USAID y del sistema de salud.
de tal manera que tengamos ese diagnóstico preciso. Y además del diagnóstico, que también contemos con un plan de intervención individual construido con apoyo de la USAER o de expertos. Por ejemplo, aquí tengo un informe. Les voy a compartir. Miren, este informe. Un informe técnico. Tenemos un estudiante que tiene 10 años, que está en cuarto de primaria, que se llama Darío. Eh, perdón. El profesor se llama Darío, una disculpa. Es una estudiante, María de los Ángeles. Entonces, aquí está todo el proceso, el motivo de la evaluación, con todo detalle, qué es lo que llevó a que se produjese esta evaluación. Entonces, se produjo esta evaluación porque el profesor detectó escaso contacto visual, dificultad de seguimiento, etcétera. Bueno, y entonces luego, pues, está todo el informe de diagnóstico, la anamnesis, la situación escolar, todo el diagnóstico detallado, todo. También se le aplican pruebas estandarizadas, etcétera. Y además, se necesita un plan de intervención, también individual. Y entonces, con esto, le voy a pedir a la inteligencia artificial que me ayude a hacer el diagnóstico del grupo considerando a este estudiante. Y luego, cuando esté haciendo la planeación didáctica, le indicaré a la inteligencia artificial que considere el diagnóstico del grupo, pero también el informe del diagnóstico, el diagnóstico individual y este plan también de intervención individual para tomar en cuenta estos aspectos e incluirlos en el trabajo con los proyectos. Sí, Bueno. doctor, justo eso, eso es importante porque reiterarlo con quienes nos están hoy acompañando. Ya hay varios comentarios que me voy a esperar al final para a ver qué tantas se pueden resolver algunas preguntitas que ya están, pero recuerden que es muy importante entre mayor información de, porque aquí no se trata de que nada más le diga qué hacer, no, se trata de que yo ya tenga mis entrevistas, o sea, tenga toda mi información, que es lo que se va a hacer en estas primeras semanas de Ujú. septiembre. Y ya que tengo toda esa información de lo que ya fui conociendo del grupo, en lo curricular, en cómo son las familias, en cómo son algunos alumnos que ya tenemos reconocidos, que tienen alguna dificultad, que enfrentan alguna barrera, que hay una condición específica, que ya hay necesidades específicas identificadas en los niños. Entonces, todo eso lo agrego para que entonces la inteligencia artificial nos dé Nos ideas ayude. de cómo poder, Exacto. exacto, Nos nos ayude a organizar ayude, esta información y no estemos exacto. perdiendo el tiempo haciendo informes, porque en el ciclo pasado hubo mucho estrés y mucha carga administrativa por todo esto, por informes, por formatos, etcétera. Sí, y eso es importante, o sea, pero la información la tengo yo, eso es importante, Sí, doctor. así O sea, es. yo soy el que tiene la información Así es. y Ujú. esta herramienta y este recurso es para simplificar Eso, tareas que son, eso. que te llevan tanto tiempo. Y ya nada más como usted decía, sentarme, a ver, ya me dio aquí una idea y la reviso, porque no basta con que ya me la dio y ya. Y entonces, doctor, me voy a la cuarta pregunta, ¿no? Que tenemos por acá y que tiene que ver entonces en el cómo aplicar esta inteligencia artificial en el diagnóstico socioeducativo cuando se tienen a estos estudiantes. O sea, Bueno, ya con todos esos elementos, doctor. claro, perfecto, listo, lleguemos a eso. Eh, Quiero agregar algo. En el diagnóstico que se le realice a un estudiante con discapacidad, vuelvo y lo digo, no es solamente enfocarnos en lo negativo, sino también en lo que sabe hacer, en lo positivo, en las fortalezas.
y que allí se tenga un conjunto también de lineamientos sobre cuáles serían las mejores actividades o estrategias educativas que lo pueden favorecer. Ah, miren, aquí está eso, recomendaciones y orientaciones, para luego hacer el plan de trabajo individual y también el proceso de inclusión con todos los estudiantes. Aunque tengamos, aunque tengamos el diagnóstico de un estudiante, eso no quiere decir que no se tenga que estar actualizando en cada ciclo escolar. Si yo tengo un estudiante con autismo y tengo un diagnóstico de preescolar y ya ese estudiante con autismo está en quinto grado, hay que hacerle un nuevo diagnóstico. A ver, este estudiante con autismo, ¿en qué ha avanzado? ¿Qué sabe hacer? ¿Qué fortalezas tiene? ¿Cómo está en su proceso de inclusión? ¿Cómo están sus sueños? ¿Cómo está su proyecto ético de vida? ¿Cómo está en sus relaciones sociales? ¿Cómo está manejando el estrés? Pero también, ¿cuáles son todavía las necesidades que presenta? Entonces, no podemos, no, es que yo ya tengo el diagnóstico que se hizo en preescolar. No, esto está muy bien, ya tiene ese diagnóstico, eso puede servir, pero hay que estar actualizando los diagnósticos de los estudiantes con discapacidad en cada ciclo escolar. Y yo estuve trabajando en varios estados con diferentes USAER y a veces me decían, no, profesor Tons, es que ya tenemos los informes que se hicieron hace 2 o 3 años. No, se tienen los antecedentes. Los diagnósticos se tienen que estar actualizando. Y Y la justo IA no es para que nos haga el diagnóstico. así es. La IA es para que nos ayude a organizar la información, para que nos ayude a comunicarla, para que no perdamos tiempo en eso. Por ejemplo, la IA nos puede ayudar a organizar el informe y enviarlo a las autoridades o enviarle un resumen a los padres de familia o ayudarnos a hacer un material. Sí, sí, profesor Alfonso. No, 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 iba a añadir, doctor, incluso cuáles son mis objetivos con ese estudiante o estos estudiantes en Ujú. este ciclo escolar, en este primer periodo, en el segundo, en el tercero, ¿no? O sea, porque no basta, les decía, o sea, no creamos que nada más con que yo le diga a la inteligencia artificial, quiero hacer un diagnóstico socioeducativo y tengo integrado a un alumno con TEA, pues sí me va a dar algunas ideas, pero no necesariamente lo que requiere ese alumno que tengo yo en mi grupo Así y es, a dónde lo quiero llevar. O sea, así también es. integrar qué necesito que él avance para que entonces me dé ideas que yo pueda incluir a lo mejor ya en mi planeación didáctica, a lo mejor ya en la evaluación, doctor. Ajá. Que hay que tenemos que comentarles. Sí, a ver, que hay que tener en cuenta que hay que hacer el diagnóstico y que se tiene que estar actualizando en cada ciclo escolar con la USAER, con expertos, como sea. Y que además cada estudiante con discapacidad debe tener un plan de intervención individual que se ajuste a sus necesidades, complementado obviamente con el trabajo que se hace con todo el grupo, con el proceso de inclusión. Entonces, aquí les estoy mostrando un pequeño ejemplo de cómo podría ser un plan de intervención socioeducativo en la nueva escuela mexicana, donde vemos todas las diferentes áreas, eh, enfatizando mucho en quién es ese estudiante, cuál es su proyecto ético de vida, cuáles son sus anhelos, sus hobbies, sus gustos, sus intereses, sus fortalezas. Pero luego también analizando con detalle en todas las áreas sus barreras, lo que se ha hecho, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, y quiénes van a ser los responsables de apoyar al estudiante a nivel de la familia, a nivel de los padres, a nivel de los docentes, a nivel de la USAER, etcétera. Entonces, esto también es necesario, junto con, junto con los proyectos sociocríticos que hacemos con todo el grupo, donde hay que incluir a este estudiante o a estos estudiantes. Pues bien,
Pasemos entonces a un tercer punto de abordaje de la IA. Y es, en esta parte de los asistentes, cómo nos podemos apoyar de otra inteligencia artificial que es fundamental, fundamental. Y es Notebook. Así se escribe. Notebook LM. De Google. Yo aquí ya la tengo de Google. Es 100% gratuita. ¿En qué consiste esta inteligencia artificial? Consiste en que ustedes buscan Notebook LM en Google, se registran y cuando se registren, aquí pueden crear cuadernos. Los cuadernos son como tableros donde ustedes van agregando toda la información, pero de manera organizada, por áreas o por temas. Entonces, pueden crear un cuaderno con respecto al estudio sociocrítico. Y al crear el cuaderno, ustedes van a subir todas las fuentes necesarias para este estudio sociocrítico. Las que hemos dicho, las bases de datos de Excel transformadas a PDF, actas en PDF, texto de blog de notas o vincular el cuaderno directamente con una carpeta de Google Drive, donde tengan toda la información del diagnóstico socioeducativo. A medida que ustedes van haciendo el proceso de problematización. Entonces, aquí suben todo eso. Todos estos documentos a medida que los vayan, sin darles ningún formato, como vayan haciendo el proceso. Entonces, yo, por ejemplo, voy a comenzar a hacerlo. Aquí donde dice seleccionar archivo, entonces me vengo aquí y le subo el informe del estudiante con autismo, el diagnóstico, se lo subo, porque voy a hacer el diagnóstico del grupo, entonces tengo que subir pues todas las observaciones. Listo. Voy a subir también los informes, las observaciones del grupo, aquí las tengo. Voy a subir las actas de los talleres reflexivo-constructivos con las familias. Aquí lo subo. Miren, puedo subir en el modo gratuito hasta 70 archivos. Esto es algo maravilloso. Esto no lo ofrece ninguna otra inteligencia artificial de forma gratuita. Entonces, todos los documentos, observaciones, evidencias, se van organizando en la izquierda, aquí donde dice fuentes, mire. Yo aquí ya le subí tres observaciones o tres documentos. Pues aquí ya los tengo. El documento con el diagnóstico del estudiante que tiene autismo, un taller, el acta de un taller reflexivo constructivo que hice con las familias y un conjunto de observaciones que hice sobre los intereses y necesidades de los estudiantes. Aquí lo subí. Y puedo seguir subiendo más archivos o puedo hacer la conexión con mi carpeta de Google Drive, donde ya tenga toda esta información. Listo. Y entonces, ¿qué puedo hacer aquí con esto? Le coloco aquí el prompt, aquí donde dice empieza a escribir,
Y esta aplicación me va a ayudar a organizar el diagnóstico socioeducativo con todos estos trabajos, con todas estas observaciones, evidencias y documentos que tenga. ¿Y esto qué significa entonces respecto a otras inteligencias artificiales? Primero, que pueden subir más archivos que ChatGPT o que Gemini o que Claude. O sea, aquí ya no tienen que preocuparse, no es que tengo que juntar todos estos archivos porque apenas me permite subir hasta 5 o hasta 9. No, aquí ya no hay que preocuparse de eso. Entonces podemos subir todos los archivos sin darle ningún formato. Segundo, esta inteligencia artificial solamente trabaja con los archivos que tengamos aquí, con fuentes. Entonces, eso hace que esta inteligencia artificial sea muy precisa, que no se invente información, que no alucine o que no busque por allá fuentes que tienen poca credibilidad o que se basen en noticias falsas, en lo cual hay probabilidad de que suceda cuando se utiliza ChatGPT o Gemini o Claude. Cuando empleamos Notebook, todo lo que hagamos aquí va a estar basado en estas fuentes. Por eso es muy importante que estas fuentes sean pertinentes. Entonces, ustedes se preguntarán, colocamos aquí el prompt, como el que habíamos ya establecido. Miren, aquí coloqué el prompt. ¿Y ya es suficiente el prompt? No. Tenemos también que agregarle aquí un ejemplo de cómo esperamos que esta inteligencia artificial nos ayude a hacer el diagnóstico sociocrítico. Entonces, voy a subirle aquí un ejemplo de estudio sociocrítico. Miren, aquí está, ejemplo de diagnóstico sociocrítico, se lo subo. Muy bien, y entonces luego aquí ya cuadro el prompt. Le voy a decir que es para un grupo de mi grupo de cuarto de primaria, que se encuentra en la ciudad de Tlaxcala. Ay, perdón. De Tlaxcala. El país. Le voy dando toda la información que necesita el PROM para que quede lo más completo posible. La escuela es de naturaleza oficial. Listo. Luego dice, realice el informe diagnóstico a partir de la revisión de todas las evidencias e informes subidos en los archivos anexos. Y ahí están todos los archivos anexos, entonces eso es suficiente, le quito esto. Luego dice, elabore el diagnóstico de manera completa, describiendo con detalle y análisis todos los apartados que siguen a continuación. Entonces se los voy a describir todos los apartados, miren, todos los apartados. Pero aquí también le voy a decir que elabore el diagnóstico de manera completa, siguiendo el ejemplo que le he subido, siguiendo el ejemplo subido como archivo, y luego ahí sí, describiendo con detalle y análisis todas estas dimensiones. Y entonces aquí le doy proceda, y entonces comienza a organizar toda esta información, y luego me va a dar un borrador del diagnóstico para yo revisarlo, para discutirlo con mis compañeros, para mejorarlo, para complementarlo, etcétera. Mire, ya me comenzó a hacer el diagnóstico, mire. Ahí está, completico, detallado. Muy bien. Entonces,
Esto es una herramienta clave. Un cuaderno, entonces, es un tablero en el cual vamos organizando las evidencias, las fuentes o documentos que nos van a permitir hacer una tarea. Pero para hacer esta tarea tenemos que colocarle un prompt, así como ustedes han visto que lo he colocado yo. Tenemos que colocarle este prompt. Entonces, por eso tenemos que aprender a hacer buenos prompts. ¿Qué pasa si no sabemos hacer buenos prompts y se nos complica esto? Pues podemos utilizar la misma inteligencia artificial para que nos ayude a mejorarlo. Le damos la idea y le decimos, ayúdanos a hacer el prompt. O también podemos emplear una aplicación en ChatGPT que nos permite optimizar los prompts en ChatGPT 5. Les vamos a dejar por ahí este link. Entonces aquí colocamos las ideas que tenemos y ChatGPT nos ayuda a hacerlo, a mejorar el prompt. Aquí en este apartado de optimización de prompts. Bien, pero ¿qué otros aspectos tiene Notebook que hacen que sea la mejor inteligencia artificial para trabajar todo este tema del diagnóstico y también la planeación didáctica, que eso se los quedaría debiendo? Que aquí en la parte derecha, miren, tiene todas estas herramientas. Le podemos pedir que nos haga un resumen de audio de todo el diagnóstico para compartirlo, por ejemplo, en el CTE. O para compartírselo a las autoridades, para que las autoridades lo vayan escuchando en el auto o en la oficina o cuando tengan tiempo. Pero también le podemos pedir que nos haga un resumen del diagnóstico, enviárselo a los padres, para que los padres comprendan mejor cómo se encuentra su hijo, con sus fortalezas, con su visión, con su proyecto de vida, con sus anhelos, pero también con sus necesidades y con sus retos. Y entonces le podemos pedir que nos haga un archivo de audio y enviárselo a los padres por WhatsApp. Eso con palabras fáciles de entender, con palabras sencillas, que no requieran tener un nivel avanzado de estudios. Pero asimismo podemos pedirle que nos haga un resumen en video. Entonces aquí nos hace un video completo de todo el diagnóstico. Asimismo, un mapa mental. O le podemos pedir que nos haga una guía de estudio. Le podemos pedir también que nos plantee un conjunto de preguntas retadoras, por ejemplo, para hacer la problematización. Entonces, aquí le pedimos preguntas. Y esto nos puede ayudar a darnos cuenta de preguntas que no hayamos considerado en este proceso de problematización. Bien. Eh, entonces aquí les comparto esta herramienta. Yo tengo también, obviamente, aplicaciones de notebook ya entrenadas. Tengo una aplicación de notebook, por ejemplo, para el diagnóstico y diseño universal para el aprendizaje. También tengo otra aplicación que asesora sobre cómo abordar el diseño universal para el aprendizaje en el aula. Y esta aplicación tiene, a ver cuántas fuentes tiene. Tiene, se me perdió. Aquí está. Esta aplicación tiene 85 fuentes. 88 fuentes, miren, aquí está, 88 fuentes. Muy bien. Y estas fuentes ya fueron revisadas por un equipo, incluyendo a docentes expertos en el diseño universal para el aprendizaje. Entonces, yo esto también ya lo puedo compartir.
que no se tenga que hacer toda esta tarea. Entonces ahí llegamos hasta el nivel 2, hacer buenos prompts y trabajar con asistentes, con los GPT o con Notebook, pero siempre recordando que hay que abordar, que hay que trabajar con referentes, con ejemplos y que la IA no va a hacer las observaciones, ni las entrevistas, ni los juegos, ni la aplicación de cuestionarios por nosotros. Y justo eso es lo que hay que tener en claro. O sea, todos esos elementos que vamos a hacer para nuestro diagnóstico, pues tenemos que contar. Aquí preguntaban, por ejemplo, las fichas descriptivas de cada alumno o las del grupo que se entregaron el ciclo, que se terminaron al ciclo escolar, esas puede ser un referente para que esto lo comparta con lo nuevo que yo identifico. O sea, Así ahí lo es. subo. O sea, Aquí, aquí. exacto. Entonces, para Y lo nosotros, mejor para eso es Notebook, que nos va a permitir tener una gran cantidad de fuentes. ok. Pues Ujú. voy a ir viendo algunas preguntas de las que Así es. recuperé, doctor. Esta es una de ellas. ¿Puedo integrar mis fichas descriptivas? Ya dijimos que sí. Las del año pasado, pero también los resultados de lo nuevo que yo ya indagué del grupo, porque también yo necesito conocerlo. Lo otro es lo que me dejó mi compañero, mi compañera, pero también tiene que ir lo que yo ya identifiqué de este ciclo escolar, Así ¿no? es. Nos hacen una pregunta, doctor. ¿Hay alguna diferencia entre contextualización y territorialización? Por supuesto, son dos cosas diferentes que tienen notables implicaciones. A ver, la contextualización es lo que hemos trabajado siempre cuando hemos hablado que el aprendizaje es significativo, que el aprendizaje con sentido, y es buscar ejemplos o situaciones de la realidad que nos ayuden a entender los contenidos, ¿cierto? Eso es la contextualización. Tenemos un contenido, por ejemplo, tengo un contenido sobre fraccionarios en quinto grado. Tengo un contenido de fraccionarios. A ver, entonces yo me pregunto, pero ¿cómo hago para que los estudiantes le encuentren sentido a esto? Entonces puedo decirle, bueno, vamos a abordar los fraccionarios con una torta, ¿cierto? Y entonces en esta torta de vegetales, articulando el eje de la vida saludable, vamos a ver qué es medio en esta torta de vegetales. En esta torta de vegetales vamos a ver que son 3/4, ¿cierto? Eso es contextualización. Buscar temas, situaciones de la realidad que nos ayuden a entender los contenidos. ¿Qué es territorialización? La territorialización no es traer situaciones de la realidad generales para entender los contenidos, sino que nosotros nos integremos a la realidad, que nos integremos en el territorio en el cual está nuestra comunidad, que nos identifiquemos como parte de ese territorio. Eh, Valorando su cultura, sus tradiciones, su historia, su ambiente, su geografía, sus personas, sus instituciones, como espacio como espacio que habitamos. ¿Para qué? Para que comencemos también a determinar cuáles son los problemas que se tienen en este territorio. Problemas de pobreza, de racismo, de contaminación ambiental, de falta de vías, de falta de atención en salud, de violencia intrafamiliar, de maltrato infantil, de abuso escolar, de deserción, de adicción
a la tecnología, de adicción a las redes sociales, de adicción a la inteligencia artificial, de adicción a las drogas. Y entonces la Perdóname, no hay profesor, problema. ¿para qué? Para luego trabajar en la construcción innovadora de soluciones con los estudiantes e implementar esas soluciones hasta donde sea posible, desde el ámbito de la escuela, desde su ciclo vital, ya sea de manera real, simulada o imaginada. Eso es territorialización. Sí, y quería agregar que justo entonces tiene que ver con la manera en cómo yo me siento parte, no del problema, pero sí de la solución, de cómo también eso, Ujú. también yo como docente que estoy en esa comunidad, pues también le voy a buscar una solución, porque entonces, porque hay maestros que luego piensan, ah, como yo no vivo aquí, pues entonces se resta como esa parte de ser parte de la solución de ese espacio, Así es. ¿no? Así es. Bueno, permítame también, profesor Alfonso, compartir algo sobre esto de lo burocrático. A ver, tenemos un enorme reto en la nueva escuela mexicana y es disminuir el trabajo burocrático, que es excesivo. Y yo vengo planteando hace años, y por lo cual también he recibido muchas críticas, de que también el trabajo burocrático está relacionado con un inadecuado manejo de los procesos de planeación, evaluación y gestión escolar. Porque con frecuencia dicen, no, es que el trabajo burocrático es poner a los docentes que a contestar encuestas de otras dependencias, hacer proyectos de otras dependencias, vender boletas de la Cruz Roja, de la Defensa Civil. Claro, pero también trabajo burocrático es, por ejemplo, pedirles a las escuelas que de manera obligatoria deben presentar el diagnóstico socioeducativo como un informe académico, donde describan de manera detallada todas las observaciones y lo que encontraron en diferentes herramientas, al estilo de las famosas planeaciones didácticas argumentadas del gobierno de Peña Nieto. ¿Se acuerdan de eso? Fue en el gobierno de Peña Nieto que se instauró esa idea de que el diagnóstico socioeducativo debe ser de manera narrativa, como un informe. Por ejemplo, en nuestra escuela, denominada Reforma, ubicada en el en el barrio centro de la ciudad tal, tenemos tantos estudiantes, la escuela fue fundada en tal fecha, su historia es esta, así. O sea, describiendo todas las cosas. Eso, eso es un elemento de carga administrativa, porque el diagnóstico socioeducativo no es un informe. El diagnóstico socioeducativo, que vuelvo y lo digo, a mí me gusta llamarlo más estudio sociocrítico, es un proceso de problematización, es una experiencia en sí misma que luego se puede compartir de muchas maneras, no solamente como un informe narrativo. Esto también se puede socializar mediante una presentación, mediante videos, mediante un podcast, como por ejemplo el que hace Notebook. Mire, profesor Alfonso, a mí cuando me cuestionan esto, yo busco en la ley. A ver, ¿dónde está en la ley que diga que el diagnóstico socioeducativo se tiene que presentar como un informe? En ninguna parte, ni de manera narrativa. El diagnóstico también se puede presentar sintético, con tablas, como lo he propuesto yo en varios ejemplos. Pero aquí les estoy diciendo que perfectamente se puede presentar en video, como un podcast. Porque lo más importante es la experiencia de transformación en la problematización, el darnos cuenta de los problemas y hacer parte de esa solución Fíjese, doctor, desde la escuela, con nuestros estudiantes. Y así en es. lo menos que tenemos que estar pensando es en el producto,
para que lo tengamos en cuenta durante esta semana. Y eso mismo pasa con el programa analítico. Ujú. Dejemos de estar pensando en el programa analítico como un informe, como un entregable. Vivamos el programa analítico como una experiencia también de compromiso con nuestra comunidad, de transformación, de manera libre, de forma flexible. Porque si decimos que el programa analítico se tiene que presentar también con un formato determinado, eso es agregarle carga administrativa. Y fíjese, doctor, que aquí hay una pregunta que se respondería con esto último que usted dice, porque preguntan, ¿cuál sería un buen ejemplo de un estudio sociocrítico? Pues es que así con todo esto, pues un buen ejemplo es el que responde a las necesidades del espacio Claro. donde estoy, ¿no? Ajá. De esos alumnos, de esa comunidad, de las problemáticas que como docentes nos enfrentamos en esa tarea de enseñar, en esas, todas esas situaciones. Y por ello entonces, doctor, si me permite y usted ya complementa, sería que entonces tiene que ver con las características que yo le voy a pedir a estas herramientas, Ujú. de lo que yo necesito en ese espacio. Y a lo mejor quizás de lo que también me está solicitando mi autoridad, como Sí, para por también no supuesto. ser como, Claro, como tan claro, disruptivo. claro, claro, y es que hay que tener en cuenta las peticiones de las autoridades, pero que todo esté enmarcado en la nueva escuela mexicana, en la flexibilidad, en la apertura, y que eso no genere carga administrativa, que eso no sea algo burocrático, que eso no sea un trabajo formal, que eso no sea un entregable, sino que sea un proceso de transformación, de conciencia. Y aquí en Ciudad de México, por ejemplo, los maestros especialistas utilizamos un plan de intervención. O sea, es un plan de intervención, es pues una herramienta que utiliza el maestro especialista en una escuela para poder de responder a las necesidades de esa escuela de los alumnos con los que vamos a intervenir. Pero es lo mismo, o sea, si yo como docente especialista le voy a dar todas las características a la herramienta para que me ayude a tener ideas para ese plan de intervención que voy a generar. O sea, aquí lo importante es que yo le voy a dar, o sea, yo tengo que buscar todas esas evidencias, toda esa información para que entonces la inteligencia artificial con estas cuatro propuestas que hoy nos dejó el doctor, pues nos ayuden a poder desburocratizar un poco esa tarea y que yo tenga elementos más rápidos para dar una respuesta, pero a partir de mi información, de lo real, decía el doctor, de lo real que yo tengo, no de lo que ya por ahí me fui recuperando y entonces ya no responde a nada de lo que estuvimos dialogando, doctor. Ajá. Y pues bueno, doctor, ya para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo lo pueden ubicar? Ah, para esto que nos decían, doctor, sí, perdóneme. Eh, Vuelvan a ver el video porque ahí el doctor ya tiene varios, por ejemplo, en ChatGPT, si ponen el nombre del doctor, ahí pueden ya ubicar varios ejemplos que les pueden ayudar. Eso, En las eso, cuatro, ¿verdad? sí, sí, como ejemplos. Ujú. Sí, y ahí ya está. Como ideas para que también los ejemplos sean contextualizados y ustedes los elaboren. Exacto. Claro. Entonces, ahí ya el doctor tiene varios ejemplos, ya vimos en lo que nos pudo compartir y Eso. ya nada más agregan lo de que ustedes necesitan, la información que ustedes ya obtuvieron Ujú. y eso les va a generar ideas, ¿no? Y no nos vayamos con que la IA nos va a dar todo, no. Yo le tengo que dar la información para que la herramienta Claro. me dé muchas ideas de cómo poder Así es, resolver. así es. ¿Cómo lo encuentran, doctor? ¿Cómo pueden solicitar también ahí apoyo? Eh, Aquí en Facebook, en Sergio Tobón en Facebook. Y en YouTube me voy a poner más las pilas a compartir algunas cosas. También estoy. Y en LinkedIn. Y de verdad, ahí ustedes pueden mandarle un messenger al doctor y, en cuanto él pueda, les responde, ¿no? Y tiene muchas actividades académicas donde también ahí ustedes pueden seguirse formando con el doctor. No sé si tenga alguna próxima, doctor. Eh, eh, en estos días estaré compartiendo algunas reflexiones
porque, por ejemplo, mañana voy a estar aquí con un grupo de maestros aquí en Tlaxcala, entonces seguramente esto también nos dará otras ideas y las iré compartiendo. Doctor, pasando entonces en octubre, podríamos retomar algo para ver ya en el plano didáctico. A Por lo mejor ahí supuesto, podríamos, claro. ya con esto, ¿no? A lo mejor para que igual nos escriban, nos den algunos de los Sí. ejemplos y con el doctor podríamos Ujú, apoyar, ¿no? En la parte del plano didáctico con el apoyo de esta herramienta, porque hoy nos sí, enfocamos al diagnóstico sociocrítico, así es. socioeducativo, Sí, pero para el plano didáctico, doctor. sí, sí, así es. Bueno, una última recomendación, miren, exploren Notebook LM, pero siempre que lo vayan a utilizar, busquen que las fuentes sean pertinentes y reales, que sean fuentes hechas por ustedes, observaciones de ustedes, y que estas fuentes pues también las complementen con materiales serios, rigurosos. Por ejemplo, yo ahí les mostré un material de ajustes razonables, que es una guía completa de ajustes razonables, otra guía completa de diseño universal para el aprendizaje para educación básica, que es una guía ya revisada. Entonces, aquí la importancia son las fuentes porque esta guía se basa en las fuentes. Pues, doctor, muchas gracias por hoy por los consejos que hoy nos da. Creo que nos da para indagar, creo que podemos explorar de aquí a octubre, a lo mejor en mediados de octubre, doctor, si Por su supuesto, agenda un se lo gusto. permite, Ujú. podríamos abordar este apoyo del uso de estos recursos para la planeación didáctica, o en este caso el plano didáctico, ¿no? Como querramos Sí. también nombrarle, y ahí también van a obtener herramientas para poder esto que es la idea, ¿no? De que nos Ujú. ocupe mayor tiempo la parte de la enseñanza y el uso de la herramienta con ideas para poder hacer mi planificación, que a veces ahí es como el talón de Así Aquiles de es, muchos maestros. efectivamente. Bueno, doctor, no sé con qué quiera cerrar para ya despedirnos. Justo. Muy bien, Ah, pues nos un vemos en gusto el mes estar de octubre. aquí. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor, por haber aceptado la invitación. Y bueno, sabemos Felicidades. que es domingo, mañana hay que trabajar, lo dejamos descansar. Listo. Cuídense mucho todos, nos Pronto. vemos el próximo martes, pero en octubre damos continuidad a esto con el doctor Sergio Tobón. Muy buenas noches, doctor, muchas gracias y descanse. Pues muchas gracias, nos vemos hasta el martes. Y excelente retorno, cuídense mucho y muy buena fase intensiva.